Gobierno de Guatemala. Este foro se denomina Instituciones Gubernamentales de Tierras Efectivas para la Seguridad Alimentaria, enfoque sobre Guatemala. Quiero dar la bienvenida a nuestros distinguidos panelistas y agradecerles por su participación, su valiosa participación el día de hoy. Quienes de una u otra manera tienen conocimientos sobre la realidad guatemalteca, y para aquellos que no, los referimos. El tema agrario, el tema de la tierra, ha sido históricamente un tema controversial y tabú en este país. Ha estado al centro de la conflictividad social, es un tema donde casi ningún cambio ha habido. Por lo tanto, tratar este tema en este foro, acá en Guatemala, sinceramente es de verdad un aporte sustancial para crear condiciones que posibiliten la discusión del tema. Está estereotipado, hay toda una carga ideológica inducida principalmente desde los sectores conservadores de este país, que de verdad hace casi imposible tratar el tema agrario. Por eso es la importancia de abordarlo en esta actividad. Quisiera decirles que tal como planteó el presidente de la República hoy en la mañana, hay un pacto hambre cero que, como él refirió, conceptualmente está dirigido a enfrentar las causas inmediatas del hambre y la desnutrición, pero también tiene la pretensión, por lo menos en el planteamiento conceptual, de abordar las causas estructurales, las causas más de fondo, y por lo tanto se relaciona teóricamente el pacto hambre cero con el tema de pobreza y desarrollo rural. La gran discusión acá ha sido entonces, si se habla de pobreza, si se habla de desarrollo rural, en un país donde la mayoría, aproximadamente el 53% de la población, sigue viviendo en territorios rurales, donde de esa mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas que viven en territorios rurales, aproximadamente el 70% de ellos están en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión. Entonces, abordar el desarrollo rural, si se entiende como el desarrollo humano de esas poblaciones, ¿cuál va a ser en ese intento de abordar el desarrollo rural y de impulsar una política que lo impulse? ¿Cuál va a ser la importancia, cuál va a ser el rol de la tierra en ese desarrollo rural, en el impulso de ese desarrollo rural? Y al mismo tiempo, ¿cuál es la institucionalidad correspondiente para que en la multisectorialidad que caracteriza la política de desarrollo rural le dé la relevancia que corresponde al tema agrario, en medio de una debilidad estatal sumamente impactante, comenzando por el aspecto fiscal, un Estado que no recauda más allá del 10% del Producto Interno Bruto, con debilidades fiscales y políticas. Entonces tenemos una doble complejidad: la dificultad de impulsar una política agraria en un país donde efectivamente la concentración sigue y ha aumentado en los últimos años, y con un Estado débil que se refleja también en la institucionalidad. Hecho esta introducción, que no pretende ser pesimista, sino que simplemente ubicar la realidad nacional, vamos a iniciar con las exposiciones de nuestros distinguidos panelistas. La idea es, primero, que el señor secretario de Asuntos Agrarios nos haga una exposición en relación a la situación de esa institucionalidad, que es una institucionalidad creada a partir de los acuerdos de paz. Luego habrá una exposición desde la perspectiva de los campesinos guatemaltecos, y después las exposiciones del resto de panelistas.
Voy a irme refiriendo a cada uno de los panelistas conforme les toque intervenir. La idea es que cada uno de ellos hable por no más de 10 minutos. Voy a pedirles encarecidamente que se circunscriban al tiempo establecido, y excepto al señor secretario de Asuntos Agrarios, que le vamos a proporcionar 15 minutos para su exposición, y al final habrá un periodo para recibir las preguntas orales del público acá presente. Entonces tengo el gusto de presentar al señor Axel López, secretario de Asuntos Agrarios, quien nos hará una presentación sobre las funciones actuales de la Secretaría de Asuntos Agrarios, evaluará el desempeño actual de esa institución, sus debilidades, fortalezas y puntos que aún necesitan desarrollo para trabajar mejor en el tema de gobernanza de la tierra. Nos hablará sobre el nivel de eficacia de la institución en fomentar la seguridad alimentaria y en construir una sociedad democrática y pacífica. Bienvenido, señor secretario de Asuntos Agrarios, y el piso es suyo. Muchas gracias. Quisiera iniciar agradeciendo esta invitación que nos hicieran como parte del Ejecutivo, la Secretaría de Asuntos Agrarios, a los organizadores de este foro, que creo que el objetivo realmente en el transcurso del desarrollo de la mañana de hoy, vemos que se está cumpliendo con ese enriquecimiento de las distintas experiencias que hemos escuchado acá. El objetivo finalmente para las instituciones del gobierno de Guatemala es precisamente lograr el mayor cúmulo de experiencias a nivel de las instituciones de los distintos países acá presentes, para que podamos encontrar la vía y la ruta del desarrollo de las áreas rurales de Guatemala. La Secretaría de Asuntos Agrarios, con la firma de los acuerdos de paz, se conforma lo que es la Contierra. El objetivo principal y la demanda en ese momento era haber puesto en marcha una dependencia presidencial que diera un acompañamiento de asistencia legal a los campesinos y trabajadores agrícolas para hacer valer plenamente sus derechos con funciones explícitas dentro del texto del mismo acuerdo. 5 años después de la creación de Contierra, nace la Secretaría de Asuntos Agrarios, la cual tiene como visión ser una entidad gubernamental que lidere todos los procesos de la transformación agraria en Guatemala como un elemento dinamizador del desarrollo rural integral, centrando la atención en la economía campesina. Nuestra misión: ser una institución del Ejecutivo rectora en el tema agrario, con énfasis en la articulación de la política agraria, así como la resolución y transformación de los conflictos agrarios. Con ello, el desarrollo rural integral con pertinencia cultural y equidad de género, de acuerdo a la base legal de la Secretaría de Asuntos Agrarios. Una de sus principales funciones que vamos a mencionar es la coordinación a las entidades centralizadas de gobierno directamente involucradas en el tema agrario. En el caso de acá en Guatemala, esta institucionalidad agraria la conforma el Fondo de Tierras, el Registro y Catastro y la Secretaría de Asuntos Agrarios. En Guatemala, lamentablemente, tenemos un problema bastante grave. Todo lo que es catastro no coincide con lo que tenemos en el registro de la propiedad inmueble. Ahí empieza un grave problema en la conflictividad agraria, en la cual no coincide aquella área que está registrada con el área que actualmente ocupa el posesionario. Asesorar entonces al presidente de la República en esta temática agraria. Un asesoramiento que prácticamente como institución del Ejecutivo servimos como un puente de comunicación entre el sector campesino de las áreas rurales, el sector capitalista y las instituciones de gobierno. Actuar como un interlocutor entonces entre este
entre el gobierno y la sociedad civil en los temas de mayor trascendencia social en materia agraria, así como también facilitar la formulación e implementación de políticas agrarias. En este tema ya se ha hablado de la debilidad que tenemos en no contar con un código agrario, no tenemos tribunales agrarios, todos los casos se ventilan en el organismo judicial, en donde los jueces no tienen el expertise para poder realmente resolver de una manera imparcial. También otra de las funciones es facilitar y apoyar a petición de la parte interesada, en este caso las organizaciones campesinas. Se convierte también en una parte interesada el propietario, que a veces denuncia las ocupaciones de las organizaciones campesinas, y la Secretaría de Asuntos Agrarios tiene la responsabilidad de poder iniciar el trámite tanto técnico de registro y catastro para mantener la gobernabilidad y seguridad de los ciudadanos. Contribuir con el órgano rector en la definición de la política de desarrollo rural del Estado. La Secretaría de Asuntos Agrarios, como vamos a ver más adelante, tiene dos subsecretarías, la de Resolución de Conflictos y la Subsecretaría de Política Agraria. La Subsecretaría de Política Agraria es la responsable de velar porque todo ese marco legal en el cual se desarrolla la resolución de conflictos sea a través de políticas agrarias que permitan la resolución de los mismos. Promover fórmulas de resolución de conflictos compensatorias o restitutivas a toda persona desposeída de la tierra. La Secretaría de Asuntos Agrarios, dentro del proceso de restitución de derechos de las organizaciones campesinas, está a proveerles esa tierra perdida de una manera, no digamos gratuita, sino es un derecho realmente que a las organizaciones campesinas les corresponde. Dentro de esa institucionalidad agraria también se cuenta con lo que es el Fondo de Tierras, que es una forma también de acceso a la tierra por parte de las organizaciones campesinas, vía crédito, vía mercado, que es actualmente un proceso que se está desarrollando y que a petición también de las organizaciones campesinas en una marcha que se dio acá en el año pasado, 2012, en el mes de marzo, en el cual se pedía la condonación de la deuda agraria, y actualmente se está haciendo un análisis de esta reestructuración de la deuda agraria. 29 grupos de los que habían accesado a créditos a través del Fondo de Tierras han sido ya reestructuradas su deuda agraria con un 75% de incremento, de reducción de la deuda agraria, pagando un 25% de la misma, de acuerdo a las condiciones agrológicas, técnicas y sociales en las cuales fueron entregadas estas fincas. Como mencionaba, la Secretaría de Asuntos Agrarios, dentro de su estructura, cuenta con un secretario que es la persona que dirige la institución, los dos subsecretarios, el de Política Agraria y el de Resolución de Conflictos. La Secretaría cuenta con 7 departamentos en su estructura, y a nivel de los departamentos de Guatemala tenemos 19 oficinas regionales en 12 departamentos. Estas oficinas están distribuidas básicamente en aquellos departamentos de alta conflictividad agraria acá en el país. Dentro de lo que es el marco operativo de la Secretaría, los servicios que acá se prestan de acuerdo a las solicitudes por parte de las organizaciones en conflicto es poder iniciar toda una resolución de conflictos a través de los métodos de diálogo, así como también el método de arbitraje agrario, que es un método también que se está implementando acá en Guatemala, un departamento de asistencia legal gratuita, ya que muchas de las organizaciones campesinas no cuentan con los recursos económicos para poder iniciar algún proceso de defensa a la hora de que son acusados de ocupación de fincas. La prevención de esta escalada de conflictos, y un tema importante son las mesas de negociación, las cuales se desarrollan en las distintas instalaciones de las sedes regionales, así como también en la sede central. Dentro de la metodología de atención a estos casos, inicia desde la solicitud hasta el trabajo de presentación de informes de registro y catastro que se hacen con equipo técnico, en el cual se pueda demostrar la legitimidad de la propiedad de las personas en conflicto. Actualmente la Secretaría de Asuntos Agrarios ha atendido más de 6.000
400 casos de conflictos agrarios, de los cuales 4.200 casos se han resuelto y tenemos 1.362 casos actualmente que se están atendiendo en las oficinas de la Secretaría de Asuntos Agrarios. Muchos de estos casos son por disputa de derechos, por límites territoriales, por problemas de regularización y problemas de ocupaciones. Acá vemos un mapa de la distribución de esos 1.362 casos, y en los cuales podemos ver que la parte de la franja transversal del norte y el área de Polochic, que es la principal área de acumulación de conflictos agrarios, estos se han agravado últimamente por la expansión de los monocultivos, como lo es la caña de azúcar, el hule y la palma africana, lo cual hace que la disponibilidad de tierra para producción de la gente campesina se vea mermada. En esta siguiente gráfica se visualiza los departamentos con mayor conflictividad acá en el área, que son los departamentos, vuelvo a repetir, de la Alta Verapaz, de la parte de la zona transversal del norte y del área del Polochic. Una evaluación de desempeño institucional de la Secretaría de Asuntos Agrarios. Las estrategias bajo las que se desempeña la Secretaría alcanzan una consistencia con los objetivos de desarrollo del milenio, el empoderamiento de las mujeres, el tema de desnutrición y el acceso a la tierra, con los objetivos del gobierno central expresados en el Plan de Gobierno 2012-2016, como lo es el fortalecimiento de las economías campesinas, así como también los objetivos del desarrollo expresado en pactos y políticas sectoriales, principalmente el Pacto de Hambre Cero, la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral y la Agenda Nacional de Competitividad. Desde la toma de la posesión del actual gobierno, la Secretaría tiene como un resultado priorizado de impacto contribuir al mejoramiento de las economías campesinas, mejorar los niveles de productividad de los agricultores en condiciones de infrasubsistencia, así como la incorporación de la mujer para contribuir al desarrollo de las comunidades rurales del país. Esto se está viendo desde el punto de vista de la integración de la institucionalidad agraria en los territorios, principalmente de conflictos agrarios. Con esto se pretende disminuir los altos niveles de desnutrición, logrando la disponibilidad de alimentos, oportunidades para generar mayores ingresos y mejorar la capacidad adquisitiva de la población rural. Acá se presenta realmente una realidad que nos demuestra lo complejo que es la conflictividad agraria en nuestro país. Principalmente se visualiza que esta problemática está dada por una estructura agraria existente en el país, en la cual se da la acumulación de tierras, principalmente tierras fértiles para la producción de monocultivo, reduciéndose aquellas áreas de cultivo de infrasubsistencia para la producción de granos básicos. Así también un tema crucial en esta conflictividad agraria es que no tenemos un marco legal que permita realmente resolver estos conflictos agrarios de una manera eficiente. La pérdida también de las tierras de las comunidades indígenas. Muchas de las áreas indígenas que les han pertenecido históricamente, por no contar con un registro, con un documento legal que pueda legitimizar la propiedad de estas tierras en organizaciones campesinas, prácticamente son desposeídos de este recurso. Otro problema importante, creo yo, que ha sido trascendental en Guatemala últimamente, en estos últimos años, es los problemas principalmente que se dan a nivel de territorio. Lo expresaba acá un amigo hoy en el transcurso del mediodía, de que la conflictividad agraria en nuestro país ya no se da simplemente en pequeños terrenos o límites de propiedades, sino que ya es un problema a nivel de territorios, principalmente por el tema minero, el tema también de hidroeléctricas, que básicamente son proyectos que no son consensuados, que no son socializados con las comunidades, lo cual pues genera inconformidad y un descontento al no conocer realmente cuál es el beneficio que esto trae para sus comunidades.
una evaluación del desempeño que hacemos de la institución. Como debilidades, básicamente, tenemos detectadas que hay muchas influencias de los intereses de actores involucrados, tanto en el tema político, el tema económico y el tema social. Una reducida asignación presupuestaria a las instituciones ligadas al sector agrario. Muchos de estos casos se resuelven accesando a tierra a las organizaciones campesinas, y el recurso económico es una limitante bastante grande que se tiene para poder cumplir con este objetivo. La conflictividad agraria constante y creciente con poca o nula atención. La Secretaría de Asuntos Agrarios hemos estado promoviendo a través de las municipalidades que se les pueda dar atención prioritaria a los conflictos en la etapa previa a que esto se vuelva una ingobernabilidad a nivel del territorio. Experiencias de administración pública, el control político y una escasa auditoría social. Últimamente las organizaciones de la sociedad civil han empezado a organizarse y a hacer presión realmente para que el proceso de acceso a la tierra sea más transparente. El recurso humano que está disponible es poco capacitado a nivel nacional. La legislación existente que no facilita los procesos y acciones, y la falta de seguimiento a casos o eventos de conflictos resueltos. Muchos de los conflictos que son resueltos, muchas veces no se les da el seguimiento para fortalecer todas aquellas actividades productivas que permitan realmente salir de la pobreza. Una de las fortalezas es que nos respaldamos en los acuerdos de paz. Hay un interés manifiesto también del señor presidente para que podamos realmente contribuir a erradicar la pobreza. La imagen de la institución de la Secretaría de Asuntos Agrarios en las organizaciones campesinas consideramos que es una imagen positiva. El liderazgo institucional que se ha alcanzado también en el tema agrario por la apertura a resolución de conflictos, la incorporación de la mujer en la actividad productiva y agraria, la transparencia e integridad institucional también para el cumplimiento de los objetivos, resultados y productos. Así también la voluntad institucional de implementar un sistema de coordinación a nivel interinstitucional. La Secretaría de Asuntos Agrarios cuenta con un programa de atención a crisis, que es la compra de fincas que se han hecho durante la vida de la Secretaría de Asuntos Agrarios. Son 36 fincas que se han comprado para acceso a la tierra, para restituir el derecho que han tenido los campesinos. Se han beneficiado 2.141 familias. La inversión en dinero en la compra de estas fincas son 125 millones de quetzales para beneficiar un total de 43 comunidades en un promedio de 155.7 caballerías. El Fondo de Tierras ha comprado 263 fincas, invirtiendo 704 millones de quetzales, beneficiando a un promedio de 20.000 familias. Actualmente la deuda agraria, que es la que agobia al sector campesino, está siendo analizada a través de una reestructura de la deuda agraria, en donde decía que se han beneficiado 29 casos de 114 que se están analizando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor secretario de Asuntos Agrarios, Humberto Oliveira. Humberto es exsecretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desenvolvimiento Agrario de Brasil. Humberto va a contribuir en este panel con los siguientes elementos. Va a explicarnos por qué la experiencia de Brasil es tan relevante en el debate internacional sobre el papel rector del Estado en vincular tierra, territorios, inclusión y alimentos. Nos va a referir el cambio de paradigma político que él vivió cuando estuvo en el ejercicio gubernamental, las nuevas instituciones implantadas a partir de ese cambio de paradigma, nuevos programas, los temas de la referencia presupuestaria, nuevas estrategias y mecanismos de gestión social de políticas públicas. Finalizará su intervención con una mirada hacia el futuro y el desafío que respecto de esta materia tenemos. Muchas gracias, Humberto. Ok, gracias. Buenas tardes para la persona. Eu vou
apresentar alguns pontos que considero centrais do processo que viveu o Brasil nos últimos 10 anos. O próprio presidente Lula desaprovaria que eu contara acá a experiência de seu governo em 10 minutos. Então, eu diria que deveria contar em 10 horas. Pero o central está posto em esses 4 pontos que vou falar muito rapidamente para que entendamos que não foi um milagre o que ocorreu em Brasil, e tampouco quero passar a ideia que somos um país que estamos com as soluções de nossos graves problemas quando chegamos ao século 21. Brasil já se ocupava um posto de la 8ª economia do mundo, que era um orgulho da nação, pero uma vergonha saber que estavam com os piores indicadores sociais do mundo. Isso é o tema principal, a desigualdade e a pobreza em um país tão rico. Por isso, eu quero explicar com essa pantalla, que é um gráfico que habla de um cambio de paradigma político por el governo brasileiro. Primeiro, por entender que era necessário ter um Estado forte para suplantar a ideia de um Estado mínimo que entregou o país ao mercado, às soluções do mercado, e que não funcionava até aquele momento. Então, essa quebra de paradigma também um pouco tem outra ideia, que é que a pobreza não é considerada em esse governo solamente como um problema, senão como parte da solução do crescimento e do desenvolvimento do país. Esse é um paradigma muito importante para o governo, porque as políticas sociais, que foram muitas e que custa muito em termos de pressuposto em Brasil, ha hecho girar a rueda da economia, ou seja, por um processo muito simples de que as pessoas com mais poder aquisitivo passam a comprar mais, e isso movimenta a economia, e os industriais passaram a fazer inversões e a modernizar a produção industrial brasileira, lo que manteve calentada a economia brasileira em esses 10 anos, de maneira que o Brasil sente menos a crise mundial hoje. Imagina que somos um país de 200 milhões de habitantes, mais ou menos, e que em los últimos 10 anos, como 35 milhões de pessoas saíram da pobreza. Então, esse um pouco, creio que pode ser uma lição, pode se dizer bem, pero nem todos os países têm 200 milhões e nem vão incluir 35 milhões em 10 anos, pero os blocos de países, a América Central, os países andinos e assim por diante, têm quantidade suficiente para pensar em seu mercado interno. O outro tema que quero trazer acá é o tema de las novas institucionalidades, como maneira de fazer cambios em la situação de pobreza. Ou seja, não é possível cambiar a situação grave de pobreza em nossos países com viejas institucionalidade que não tem personal. Sobretudo no mundo rural, encontramos em Brasil as piores situações em las secretarias de la agricultura, em los estados, são as mais frágeis. Em las municipalidades, são os que hasta não têm prestígio político. São os que tratam do mundo rural. E o mundo rural é onde está concentrada a pobreza em la maioria de nossos países. Então, se recuperou instituições que tratam da reforma agrária, do tema de meio ambiente, do tema de las compras públicas, e se criou uma outra quantidade de institucionalidades novas que tratam de política para mulheres, para
a solução das desigualdades raciais, a política de juventude, incluso o vice-ministério de desenvolvimento territorial, que tratamos nós outros, que foi os 8 anos que passei no governo brasileiro. Ou seja, há inversões para criar novas institucionalidades, e isso não era possível com o pensamento anterior de ter um Estado mínimo. Isso só foi possível com esse câmbio de paradigma que a lei iniciou. A outra coisa é criar novos e muitos programas. Ou seja, por tudo que he ouído acá, sabemos que em meio rural necessitamos de uma nação multissetorial e necessitamos de muitos programas agrícolas, agrários, de educação, de saúde, etc. E não se economizou em Brasil em se criar programas que alcançou a gente do meio rural. Acá vou apenas poner alguns que vai desde o Bolsa Famílias, que no princípio se chamava Hambre Zero e que passou a se chamar Bolsa Família, pero também a política de salário mínimo, a política de crédito, de vivendas, as inversões para o crescimento das infraestruturas, os programas para inclusão em las universidades de las famílias mais pobres. E em meio rural se criou também programas muito próprios, e o que queria chamar a atenção para o mais importante, que foram os programas de compras de produtos da agricultura familiar. Hoje em Brasil há um estímulo para que se compre mais, o Estado compre mais de los agricultores familiares, e isso tem uma implicação forte, não só em la economia, pero também em la valorização cultural da agricultura familiar do país. Então, isso é uma orientação. Há incluso uma lei agora que obriga que 30% de toda a alimentação escolar do país venga da agricultura familiar do Brasil. Isso não vou ter tempo, pero vou deixar um texto que tem várias explicações sobre esses programas, e também o Brasil pode ajudar a esclarecer sobre vários desses programas. O tema seguinte é o tema de las novas estratégias. Um pensamento que teria o presidente Lula era que não devia solamente fazer mais por os pobres, pero fazer melhor e fazer com eles. Então, esse é um tema de sua própria formação política, democrática, de sindicalista e tudo mais, onde em Brasil, em seu governo, houve 73 conferências nacionais. Sobretudo, não sei se há algum tema em Brasil que não foi discutido em uma conferência nacional, que passou por mais de 5.000 municípios, que passou por 27 estados brasileiros, e também por o funcionamento permanente de 40 conselhos nacionais de política pública, com representação ampla da sociedade brasileira, e acá os conselhos territoriais, onde creio que, además do tema do protagonismo e da participação de las pessoas, tem a participação de los lugares, de los territórios, do conhecimento, do talento de las pessoas que vivem sua realidade e que têm conhecimento sobre as soluções de seus problemas. Só para ter uma ideia, esse foi um programa que caminhou em essa direção de las novas metodologias, de las novas estratégias, que se chama Programa Territórios de la Cidadania, e que foram selecionados 120 territórios rurais em Brasil para atuar com participação de 25 ministérios, com várias ações integradas para chegar ao mundo rural. Bem, para não dizer que não falei do problema brasileiro, mira que temos um problema hoje do mundo rural, que está perdendo população. Não só as pessoas estão saindo do campo, pero estão saindo dos pequenos municípios brasileiros. Os municípios com menos de 10.000 habitantes, hasta municípios com menos de 50.000 habitantes, e são quase 90% dos municípios brasileiros, estão perdendo população que para os municípios de maiores tamanho, com mais de 100.000 habitantes. Há uma concentração em los grandes municípios. Esse é um problema gravíssimo, porque as pessoas estão se concentrando cada vez mais em los médios e grandes municípios do país. O segundo que nós temos
16,2 milhões de pessoas em la extrema pobreza. Ou seja, é uma situação todavia muito grave. E acá temos de los 120 territórios, 13 territórios onde se concentra mais de 30% de pessoas em extrema pobreza em Brasil. São lugares que, se algum de vocês ligar, por exemplo, hasta de Guatemala, Adriano ligar e vai oferecer plata para esses lugares, que são lugares extremamente pobres, em um país rico, e temos essa convivência com o tema de la pobreza extrema em el país. E por último, eu queria dizer que um desafio do Brasil é sua integração com a América Latina. Eu creio que esse é mais que um desafio, é um desejo do povo brasileiro, do governo brasileiro, pero não conseguimos lograr todavia. Gracias. Muchísimas gracias, Humberto, por ese esfuerzo de síntesis de una... Gobierno de Guatemala.